Hoy vamos a hablar sobre el ciclo sexual de las perritas. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. En un vídeo que os hice anterior sobre el ciclo sexual de las gatitas, que os lo dejo por aquí, os comentaba que ellas eran muy dependientes de las horas de luz del día y además tenían una ovulación inducida. Esto no ocurre en las perras. Las perras se diferencian mucho su ciclo sexual, tanto de las gatas como de las mujeres. Y os lo quiero comentar en este vídeo. Lo primero de todo vamos a ver qué tipo de ciclo sexual tienen las perritas. Y es que se clasifican como monoéstricas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un único ciclo sexual por cada época de celo. Y más o menos las perritas en la gran media van a ciclar entre 1 y 2 veces al año. Os quiero matizar una cosa. Las perritas durante su ciclo sexual manchan, es decir, sangran, al contrario de lo que ocurría en las gatitas que no sangraban. Las mujeres también sangran, entonces, ¿qué diferencia hay entre una perra y una mujer a nivel del ciclo sexual? Bueno, las mujeres tienen un ciclo que se llama menstrual, es decir, ese sangrado, esa regla, como lo conocemos todos, realmente indica el fin de ese ciclo sexual. Lo que ocurre es que se están desechando los restos de las paredes uterinas junto con esta sangre cuando la mujer no se ha quedado gestante. La diferencia con la perra es que en la perra ese sangrado que vemos no indica el fin del ciclo sexual, sino su inicio. Y en la perra se llama ciclo estral, es decir, no tienen la regla como tal. En las perras no se deshacen estas paredes uterinas, no se echan estos restos, sino que simplemente este sangrado se produce por el aumento de irrigación sanguínea cuando está iniciándose este ciclo sexual. Con lo cual, las perras pueden tener este sangrado, mejor dicho, van a tener este sangrado, ya sea que se queden gestantes o que no se queden gestantes, porque la gestación en la perra va a ocurrir después de este sangrado. Bueno, ¿y cuáles son las fases del ciclo sexual en la perra? Igual que os comentaba en el vídeo de las gatas que lo quería dividir en las fases dentro del celo y las fases de no celo, en la perra lo quiero hacer exactamente igual porque me parece mucho más sencillo. El celo es el periodo de actividad sexual que tiene la perra. Y al igual que en las gatas se notaba más a nivel comportamental, en las perritas no solamente es comportamental, sino que hay una serie de cambios físicos que son muy fáciles de ver. La primera fase dentro de lo que es el celo de las perritas se llama proestro. En esta fase se va a producir el desarrollo de los folículos ováricos y con ellos se va a elevar una hormona que se llaman estrógenos. Y estos estrógenos son los que van a producir estos cambios significativos en la perrita. Vimos cuando se hablaba de las gatas que estos cambios eran más comportamentales. Pero en la perra no es solamente comportamental, sino que podemos ver fácilmente cambios físicos. La vulvita se les empieza a hinchar, aumenta de tamaño, está como más turgente, empieza este sangrado que os comentaba antes, que además es como de color rojo brillante, empiezan a atraer a los machos, aunque todavía no se dejan montar, y algunas perritas también orinan más de la cuenta, pero no suele ser por marcaje, sino que hay incluso algunas perritas que pueden desarrollar incontinencia urinaria. De media esta fase suele durar unos 9 días más o menos, aunque puede durar entre 3 y 17 días. La segunda fase dentro de lo que es el celo de las perritas se llama estro. Y en este momento también hay un gran número de estrógenos en sangre que está produciendo estos síntomas de la perrita que atrae al macho, en este caso sí que se va a dejar montar. El manchado, el sangrado, sigue apareciendo, es decir, siguen teniendo este sangrado las perritas, pero ya no es ese rojo brillante que teníamos a la época de proestro, sino que se torna más como marronáceo, como menos brillante. Además, las perritas en esta época pueden dejar de comer o de hacer ejercicio, o mejor dicho, reducir la ingesta y reducir el ejercicio. Durante el estro, los niveles de estrógenos en sangre también están muy elevados y por medio de ciertos mecanismos en cascada en los cuales actúan algunas glándulas endocrinas que están dentro del cráneo, como es la hipófisis, y también actúan las gónadas, se va a terminar produciendo la ovulación. Más o menos entre las 24 y 48 horas después de que empiece el estro es cuando tiene lugar esta ovulación. Y cuando ocurre la misma, se van a crear algunos cambios hormonales, como es la bajada de estrógenos y el aumento de progesterona.
Lo normal es que la fase del estro dure entre 5 y 9 días más o menos, pero también puede durar entre 3 y se puede alargar hasta 21 días dependiendo de las perritas. Vamos a ver ahora las fases que ocurren cuando la perrita no está en celo, que son la fase de diestro y la fase de anestro. Empezamos con la de diestro. La fase de diestro tiene lugar después de la de estro si la perrita no ha quedado fecundada. En este momento, como los niveles de progesterona se han elevado después de la ovulación, lo que es el cuerpo de la perrita se va a preparar para una posible gestación y la vulvita empezará a recobrar otra vez su tamaño normal. El manchado se puede o cesar o quedar restos como si fueran un poquito mucoso, pero no es el sangrado que teníamos antes en la época de celo. Esta fase suele durar más o menos entre 60 y 90 días. Pero también os quiero matizar que hay algunas perritas que entran en lo que se llama un estado de pseudogestación. Si no sabéis lo que es, os dejo el vídeo que hice por aquí. Y lo que consiste en que su cuerpo se cree, entre comillas, que está gestante cuando en realidad el útero está vacío, sufre una serie de cambios y se puede poner un tratamiento que también, si lo queréis saber, os lo dejo en el vídeo para cuando terminéis que os lo podáis ver. Y por último, la última fase de este ciclo sexual de las perritas, que en este caso entra dentro de la época de no celo, se llama anestro. Suele durar más o menos unos 75 días y consiste en la época en la que la perrita no es activa sexualmente. Bueno, ¿y cada cuánto tiempo tienen el celo las perritas? Pues lo que es el celo como tal, las fases de proestro y de estro, suele durar más o menos unos 15-18 días. Pero luego lo que es el ciclo completo de la perrita con todas las fases dura entre 140 y 300 días en función de cada perra, de cada raza o cada individuo. Lo normal suele ser que tengan unos 2 celos al año, pero hay algunas perritas que lo tienen solamente una vez al año. Por ejemplo, la raza Basenji suele tener de norma general un celo al año. Y luego hay otras perritas, como es la raza pastor alemán, que se acortan un poquito los ciclos. Bueno, ¿cuándo entran en la pubertad, digamos, en su primer ciclo sexual las perritas? Depende mucho de la raza. En la gran mayoría se dice que de media más o menos suelen ser unos 6 meses, pero las razas que son de perritos pequeños, toy, suelen ser más precoces, con lo cual ellos a los 6 meses sí es muy probable que entren en la pubertad. Pero si hablamos de razas grandes o gigantes, hay algunas perritas que hasta el año, año y medio, incluso alguna que otra a los 2 años, no entran en la pubertad. Y por último, pero no menos importante, ¿por qué te aconsejo castrar a tu perrita? Lo primero de todo es para evitar camadas no deseadas. Puede haber cualquier descuido paseando a tu perrita, que se junte con un perro, que venga a tu casa un perro de visita, cualquier cosa en cualquier minuto que no estés con los 4 ojos puesto encima de ella, se puede producir una preñez, una gestación no deseada y luego a ver qué haces con los perritos. Beneficios para tu propia perra. Bueno, pues hay varios. Lo primero de todo es que eliminas directamente, erradicas la posibilidad que pueda tener tumores uterinos o algún tipo de infección dentro del útero, es decir, piómetras, porque cuando esto ocurre se tiene que castrar de urgencia y, como os decía también en el vídeo de las gatitas, es mucho mejor someter a una intervención quirúrgica, aunque sea mínima, aunque sea de rutina, pero a una perrita que está sana, que no a una perrita que está descompensada cuando ya tiene una infección uterina. El riesgo ahí es mayor. También puede reducir la probabilidad de que tu perrita sufra tumores de mama, pero no solamente eso, sino que lo que os comentaba antes de la pseudogestación, cuando una perrita entra en la fase de diestro, sus hormonas de progesterona en concreto están muy elevadas y ella cree que se ha quedado gestante, pero en realidad su útero está vacío, eso les produce muchísimo estrés y hay muchas perras que son propensas y que después de cada ciclo estral lo sufren. Con lo cual, si tú la castras, también eliminas ese problema. Y por último, también te quería comentar que hay algunas patologías, como por ejemplo la diabetes mellitus, que si no sabes lo que es, también te dejo el vídeo por aquí. Una diabetes que está controlada, que pasa bien en una perra que está entera, cuando entra dentro de su ciclo sexual se puede llegar a descontrolar. De hecho, hay muchas perritas que precisamente se descontrolan cuando entran en este ciclo sexual. Y entran, en vez de diabetes controlada, en lo que se llama una cetoacidosis diabética. Para prevenir que pase esto, si tu perrita es una perrita diabética, yo te recomiendo que la castres.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, animaleros. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadme un buen like, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Por cierto, como YouTube no siempre avisa, de hecho avisa bastante poco, tengo dos formas de avisaros directamente yo cada vez que subo un vídeo. Una es por Instagram, que os lo dejaré por aquí abajo, normalmente suele ser en formato de stories, y la segunda es el canal de Telegram. En Telegram tenéis dos formas de uniros, uno en la comunidad en la que hablamos de lo que sea, y el segundo es el canal. Si no queréis interactuar y simplemente os queréis enterar de cada vez que subo un vídeo, tenéis que iros al canal de Telegram. Bueno, ahora sí me despido, os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, animaleros.